Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. En esta ocasión nos encontramos para hablar sobre un tema muy importante para los pacientes de mucha actualidad y que se trata del déficit de DAO, de la enzima diaminoxidasa. Esta enzima se encuentra en general y en una gran parte en el intestino, en el ribete del cepillo, es decir, en el epitelio del intestino, de la célula intestinal, y tiene como función deshacer de alguna forma la histamina en sus componentes, en sus aminoácidos, para que entre una parte de histamina como tal y la gran parte como aminoácidos que componen a la histamina. Cuando esta enzima falla en su función, nos encontramos con un aumento de la absorción de histamina y aumento sistémico de la histamina, ya sea en sangre o de la metilhistamina en una orina de 24 horas. Esto evidentemente genera síntomas sistémicos en el paciente. Es muy importante determinar cuál es el origen de este déficit de DAO. Y aquí quiero detener y explicar sobre todo el tema de la genética de la enzima. Muchas veces escucho pacientes o leo en alguna nota sobre el tema del déficit genético de DAO. Es fundamental cuando nos dedicamos a genética, nutrigenética, más allá de la microbiota, tener presente que la genética a la que nos referimos es lo que llamamos una genética sumatoria o genética menor. Con esto quiero decir que cuando existen enfermedades genéticas es lo que se llama genética mayor, es decir, que un trastorno genético, por ejemplo, una trisomía del par 21, del par genético 21, genera un síndrome de Down, es decir, un trastorno en un gen genera una expresión fenotípica como consecuencia, una enfermedad, ¿sí? En este tipo de estudios genéticos esto no es así. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio genético para ver, por ejemplo, los polimorfismos, que es como lo llamamos, o variaciones genéticas de una enzima o de las enzimas que están presentes en el proceso de detoxificación hepática, son lo que llamamos genética menor, es decir, que aunque haya un polimorfismo en ese gen, no quiere decir que haya una expresión de una enfermedad. Quiere decir que hay predisposición, es decir, es lo que la gente suele llamar el terreno predisponente. A esto, para que los pacientes habitualmente lo entiendan, yo lo explico como un piano, es decir, que las teclas son los genes, ¿sí? Y los dedos del pianista, en realidad, son los que dan al switch on o switch off de esos genes. Según cómo toque el pianista, se va a expresar o no una enfermedad. Ahora bien, para que se exprese esa nota musical tiene que existir esa tecla. Para que se exprese ese trastorno tiene que existir ese gen. Pero la diferencia está entre si el pianista toca adecuadamente el piano y saldrá una armonía o si no lo toca bien. Aquí es lo mismo. Es decir, si los hábitos y la epigenética hacen para que esa mutación, ese polimorfismo genético genere la expresión de una enfermedad o trastorno, se expresará. Pero si esos dedos no activan a esos genes, es decir, esos hábitos, hábitos de alimentación, de actividad física y la influencia epigenética externa no hace que esos genes se expresen, no se expresará. Dicho esto, que es sumamente importante para comprenderlo, entenderemos que la enzima podrá tener un deterioro en su producción, por ejemplo, si hay algún trastorno a nivel de algún polimorfismo genético y alguna influencia que haya generado ese déficit genético de enzima, o
en realidad puede estar generándose adecuadamente, pero haber una disminución de la actividad de esa enzima, que también la podemos medir. ¿Por qué puede haber una disminución de esa actividad? Siempre como consecuencia de una patología o trastorno subyacente, siempre como parte de algo más, siempre, por ejemplo, como parte de un IFE, una insuficiencia funcional del intestino. Muchas veces encontramos pacientes con disbiosis intestinal, con SIBO, con LIBO, con sobrecrecimiento de hongos, de levaduras, que hacen en forma transitoria una disminución de la actividad DAO, pero que una vez solucionado el problema, la DAO funciona adecuadamente. Esto es vital porque el tratamiento será distinto, es decir, si una vez que nosotros detectamos un problema subyacente, lo solucionamos, volvemos a repetir y a valorar la actividad DAO y tenemos una genética positiva para un polimorfismo de la DAO, y la actividad sigue siendo baja, evidentemente el problema es que habrá que sustituir esa enzima por vía exógena, tomándola. Ahora bien, si una vez eliminado el problema subyacente, el trastorno que ha generado esa insuficiencia funcional, desaparece y con él desaparece esa insuficiencia de actividad y la actividad vuelve a ser normal, en realidad esto era consecuencia de ese trastorno subyacente, con lo cual el tratamiento es eliminar el trastorno subyacente, ¿sí? A diferencia de otros trastornos en donde también se encuentra involucrada la histamina, que no es ni más ni menos que una amina biógena, entre otras que existen como la cadaverina, la putrefactina, encontramos que la diferencia, por ejemplo, con trastornos alérgicos es que aquí no hay inmunoglobulinas que generen el aumento de histamina. En la alergia sí. Con respecto a la histaminosis alimentaria no alérgica, esta no necesita de inmunoglobulinas mediantes, es una reacción célula a célula. En déficit de DAO, la histamina de los alimentos sí influye en la sintomatología. En la histaminosis alimentaria, muy poco. Sin embargo, cuando hay un déficit de DAO, si consumimos alimentos más ricos en histamina, y aquí es verdad que quiero hacer un paréntesis porque a veces los pacientes vienen con un folio diciéndome no, esta es la dieta que me han prescrito baja en histamina. Mi respuesta inmediata es dieta baja en histamina no existe, es decir, para no tener histamina no hay que vivir, porque histamina genera la vida. Es decir, que aparte de eso, si tenemos una dieta con productos que no tienen mucha histamina, pero tenemos otras aminas biógenas como la putrefactina, la cadaverina, etcétera, que también van a dar síntomas, no solucionamos nada. Por eso lo que tenemos que solucionar en realidad es el origen y el motivo real de este tipo de déficit funcional. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué lo está provocando? Solventando eso, solventamos la funcionalidad enzimática. Si no la podemos solventar y tenemos una genética positiva, ya sabemos que el reemplazo exógeno es una vía importante de tratamiento. Pero si no, es verdad que el consumo de alimentos más ricos en histamina, como por ejemplo salazones, curados, pescados que no estén frescos, etcétera, quesos, vinos, hace que el paciente tenga más síntomas porque básicamente esa insuficiencia de la función enzimática hace que no pueda dar abasto a degradar más histamina y más carga de histamina, por consecuencia, en forma directa, hay más síntomas, ¿sí? Pero aquí es importante 3 pasos. Diagnóstico adecuado, si es genético, no es genético, si hay capacidad para tener un déficit genético o no. Luego, si hay una insuficiencia funcional del intestino debido a una causa subyacente, solucionarla y en base a este resultado sabremos en realidad cuál es el tratamiento. Si curar la causa subyacente o bien realizar un aporte exógeno de enzima porque habiendo curado una causa subyacente y continúa la insuficiencia funcional, con una genética positiva estamos en condiciones de determinar que la insuficiencia es de producción o de la calidad de la enzima.
Los síntomas, pues bueno, son muy diversos. El paciente, por ejemplo, con migrañas crónicas, con cefaleas importantes de años de evolución, habitualmente tiene que ver con un proceso histaminérgico que puede o no ser debido a DAO, pero hay que descartar que sea un déficit de DAO. Siempre hay que descartar el trastorno de la DAO en pacientes donde estudiamos un trastorno intestinal subyacente como SIBO, LIBO, candidiasis, una parasitosis, porque evidentemente contribuye a una hiperexpresión de los síntomas tanto intestinales como extraintestinales. Espero que esta información les haya servido para poder definir un poco más el tema del déficit de DAO, de las diferencias con otros tipos de trastornos donde se encuentra involucrada también la histamina, y esta información les sirva para mejorar vuestra calidad de vida.